La lluvia golpeaba el tejado con una cadencia suave, casi como un susurro del pasado. Amalia Ortega, de 26 años, caminaba descalza sobre el suelo de madera crujiente, guiada por un presentimiento que le erizaba la piel. Desde que su abuela falleció hacía 2 meses, la vieja casa en el pueblo de San Elías de la Vega había comenzado a hablarle en voz baja. No con palabras, sino con sonidos. Ecos. Golpes leves. Y, por encima de todo, un tejer constante, como si un telar estuviese funcionando en algún rincón escondido de la casa. Amalia, costurera de vocación, se había instalado en la casa heredada para reconectar con sus raíces. La abuela Rosalía, en vida, fue una mujer extraña, siempre envuelta en silencio y rodeada de hilos. Tejedora de alma, costurera de generaciones, guardaba secretos que nadie se atrevía a preguntar. Esa noche, a las 3:13 de la madrugada, el sonido del telar la despertó. No era la primera vez, pero sí la más intensa. Bajó las escaleras, cruzó la sala y subió lentamente hacia el desván, el único lugar que su abuela le prohibía de niña. Al llegar, encontró la puerta abierta, como si alguien la hubiera estado esperando. El polvo danzaba en el aire iluminado por la luna. Y allí estaba, el telar antiguo, enorme, tallado a mano, cubierto con símbolos que jamás había visto. Pero no estaba quieto. Se movía solo. El peine subía y bajaba, el hilo pasaba de un lado a otro, y cada golpe contra la trama resonaba como un latido. Amalia no gritó. No huyó. Algo dentro de ella, una memoria olvidada, una sangre heredada, le susurró que no debía tener miedo. Se acercó y tocó el telar. Al hacerlo, una ráfaga de viento recorrió la habitación y una voz, tenue pero clara, llenó el espacio. La red nunca debe romperse. La joven retrocedió, con el corazón en un tambor. Esa noche no durmió. Encendió velas, buscó entre los objetos de la abuela y encontró una caja de madera escondida bajo un falso fondo en el armario. Dentro, había cartas escritas a mano, trozos de telas bordadas y un pequeño diario. Las cartas estaban firmadas por distintas mujeres y fechadas entre 1871 y 1890. Había nombres repetidos: Leonor, Catalina, Eusebia, Inés. Todas hablaban de la rueda, el hilo del alma y de una promesa: seguiremos tejiendo, aunque el mundo arda. El diario era de su bisabuela, Leonor Ortega. Amalia leyó las primeras páginas con avidez. La tinta ya desvanecida narraba sobre un grupo de mujeres, las tejedoras del velo, que usaban el arte del tejido no solo para confeccionar ropas, sino para curar, proteger y ver más allá del mundo tangible. Mujeres sabias, perseguidas por superstición, que se reunían en secreto para tejer el equilibrio espiritual del mundo. Amalia se quedó quieta por horas, intentando procesar lo leído. Su abuela Rosalía no era la única heredera, ella también lo era. Y ahora entendía por qué sus manos sabían coser desde niña, por qué sentía los hilos como si tuvieran vida. Pero lo que no entendía aún, eran los fantasmas. Desde esa noche, la actividad del telar se volvió más frecuente. A veces, encontraba vestidos que no recordaba haber cosido, colocados en su mesa de trabajo. Prendas bellas, bordadas con símbolos antiguos, que exhalaban un perfume suave a lavanda y humo. Nadie más tenía llaves de la casa. Nadie más entraba. Nadie más tejía. O eso pensaba. Un atardecer, mientras arreglaba un dobladillo, escuchó un suspiro a su espalda. Al voltear, creyó ver una sombra blanca cruzar el pasillo. Corrió tras ella, pero no encontró nada, solo un pañuelo bordado en el suelo. Lo tomó y, al leer las iniciales en el borde, L.O., supo que no estaba sola. Leonor, su bisabuela, seguía allí. Y no estaba sola. Esa noche, soñó con un salón circular, lleno de mujeres vestidas de lino, sentadas en círculo, tejiendo en silencio. Cada hilo parecía unirlas entre sí. Amalia se encontraba en el centro, observándolas, y una de ellas, con ojos idénticos a los suyos, le extendía un carrete de hilo rojo. Es tu turno ahora. El velo se desgasta. Las rupturas crecen. Solo tú puedes tejer la memoria que se ha perdido.
Amalia despertó con lágrimas en los ojos. Algo dentro de ella se había activado. No era solo una costurera. Era un eslabón perdido en una cadena de mujeres que, desde hace más de un siglo, protegían al mundo desde las sombras. El desván ya no le provocaba miedo. Era su taller ahora. Y cada noche, junto al eco de las que vinieron antes, el telar volvía a moverse. Y Amalia tejía. Desde aquella noche, Amalia ya no temía los susurros del desván. En cambio, los esperaba. El telar, que antes parecía una reliquia olvidada, ahora latía como un corazón ancestral. Cada hilo que tejía no era solo tela, era historia, era dolor, era una voz que se negaba a ser silenciada. En los días siguientes, comenzó a investigar más sobre su linaje. Fue a la antigua iglesia del pueblo, donde los libros parroquiales aún estaban intactos. Revisó actas de nacimiento, de función, y halló lo que buscaba: Leonor Ortega, nacida en 1852, ejecutada en 1876 por actos heréticos relacionados con prácticas paganas. Junto a su nombre, otros 5 aparecían: Catalina Varela, Eusebia Romero, Inés Padrón, Matilde Ríos y Juana de los Santos. Fueron quemadas, dijo el padre Damián, el sacerdote anciano de San Elías. Se las acusó de brujería, pero nunca hubo pruebas. Las llamaban las tejedoras del velo. Decían que podían ver el futuro, curar enfermedades, incluso alterar el destino con sus hilos. Amalia sintió un escalofrío. Aquellas mujeres no eran brujas. Eran guardias del equilibrio, tejedoras de almas, como su bisabuela. Como ella. ¿Y si no murieron del todo?, preguntó con voz baja. El sacerdote la miró con temor. Algunas almas no descansan. Especialmente las que murieron con dolor. Esa noche, Amalia no encendió luces. Quería sentirlas. Las velas iluminaban el desván en un resplandor tenue, y el telar ya estaba en movimiento antes de que ella llegara. El sonido del peine bajando y subiendo era casi hipnótico. Las sombras en la pared parecían moverse al compás. De pronto, un crujido de madera la hizo girar. En la esquina, 5 figuras femeninas comenzaban a materializarse. No tenían rostro definido, pero sus siluetas estaban claras: mujeres de otras épocas, vestidas con ropajes antiguos, con mantos bordados y ojos hechos de tristeza. Una de ellas dio un paso al frente. Tú llevas nuestra sangre. El hilo aún está roto. ¿Por qué yo?, preguntó Amalia, conteniendo el temblor en su voz. Porque eres la última. En un instante, las visiones desaparecieron. El telar se detuvo. Solo quedó una hebra suelta, color carmesí, colgando del peine. A la mañana siguiente, la casa amaneció cubierta de niebla. Las cosas empezaron a cambiar. Al caminar por el pueblo, la gente la miraba de manera distinta, unos con respeto, otros con miedo. Un anciano se acercó y murmuró. La costurera regresó. Igual que su abuela. Pero esta vez, no están solas. Esa noche, Amalia tuvo otro sueño. Estaba en un campo lleno de cadáveres envueltos en mantos rasgados. Las mujeres que había visto en el desván tejían sin cesar, intentando reparar la tela que cubría a los muertos. Pero una figura oscura, de ojos rojos y sonrisa torcida, cortaba los hilos a medida que se formaban. Era Inés. Cuando despertó, supo que algo andaba mal. El telar había tejido algo por sí solo, un vestido completamente negro, con detalles bordados en hilo rojo y una inscripción en el borde interior que decía: La red se pudre si el odio se teje. A partir de entonces, los sucesos paranormales aumentaron. Objetos se movían solos, espejos se empañaban con palabras que no escribía, y un perfume dulce y fúnebre llenaba la casa, lavanda con sangre seca. Una tarde, una mujer del pueblo, Dolores, trajo a su hija enferma y rogó a Amalia que la ayudara. Decía que la niña no respondía a los médicos y que su piel se llenaba de hilos invisibles que le apretaban los brazos. Amalia, guiada por el instinto y por algo más antiguo que ella, llevó a la niña al desván, colocó un trozo de tela blanca en el telar y comenzó a tejer. Con cada movimiento, la niña respiraba más fácilmente.
Cuando terminó, colocó el tejido sobre su pecho, y al instante, los hilos desaparecieron de su piel. Dolores lloró. Besó las manos de Amalia. Las tejedoras han vuelto. Gracias, niña. Gracias por no temer. Pero Amalia sí tenía miedo. No por lo que veía, sino por lo que aún no comprendía. El diario de su bisabuela tenía una última página arrancada. Una noche, movida por la intuición, revisó nuevamente la caja secreta. Esta vez encontró un doble fondo. Allí estaba la hoja faltante. El texto decía: una entre nosotras no quiso tejer el equilibrio. Juró venganza. Dijo que el mundo debía sentir el mismo dolor que nosotras. No pudimos detenerla. Solo sellarla. Pero el sello se rompe cuando una descendiente vuelve a hilar. Amalia sintió un vacío en el estómago. Había despertado a todas. Incluso a Inés. Desde entonces, el telar comenzó a entrelazar hilos oscuros por sí solo. No obedecía. Tejía tramas que no reconocía, con símbolos que parecían más cercanos a maldiciones que a bendiciones. Las otras tejedoras ya no aparecían. Solo Inés. Amalia comenzó a verla en los reflejos, en los vidrios, en el agua, incluso en sus sueños. Su rostro era hermoso, pero su mirada, vacía. Me condenaron por querer justicia. Pero tú vas a ayudarme a liberarme. No quiero continuar esto, susurró Amalia. Ya empezaste. Y ahora no hay hilo que te saque de aquí. Una noche, el telar dejó de sonar. El silencio era tan profundo que dolía. Y en el centro del desván apareció un manto negro, ya terminado, cubriendo un maniquí. Al tocarlo, Amalia sintió un frío punzante en el pecho. El manto no era ropa. Era un portal. Detrás de ella, se escucharon pasos. Lentos. Delicados. Seguros. Al girar, Amalia vio a todas las tejedoras juntas, menos una. Inés estaba dentro del maniquí. Y el telar, lentamente, comenzaba a girar otra vez. El silencio en la casa ya no era una pausa, sino una presencia viva. Desde que el manto negro apareció, el desván se convirtió en un umbral entre lo visible y lo que estaba más allá. El telar, antes una herramienta ancestral de curación, se había transformado en un órgano siniestro, tejiendo sin descanso telas que parecían sangrar dolor. Amalia dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su mente caía en espirales de hilo rojo, sus dedos se movían en sueños, y su cuerpo despertaba exhausto, como si hubiese trabajado toda la noche. Pero lo peor eran las voces. No solo las de las tejedoras que la acompañaban, sino la de Inés, que susurraba desde los rincones con una dulzura venenosa. Tu dolor es una llave. Tu miedo, el hilo. Tú me estás trayendo de vuelta. La joven comenzó a perder el apetito, a confundir días con noches. Su reflejo en el espejo ya no era del todo suyo, los ojos parecían más oscuros, más hundidos, más antiguos. Un día, mientras lavaba un pañuelo en la pila de piedra detrás de la casa, Amalia notó que el agua se había teñido de un gris turbio. Al tocarla, vio imágenes, niñas llorando, mujeres quemadas, manos atadas con hilos. Todo sucedía en el mismo lugar, en el desván. Comprendió entonces que el sitio no era solo una habitación, era un punto de convergencia espiritual, donde los hilos del tiempo y de la memoria colapsaban. Decidió buscar ayuda. Subió al monte, donde vivía una anciana curandera llamada Madre Elvira, la única que había sobrevivido a la época en que Rosalía, la abuela, aún tejía con las sombras. Madre Elvira la miró con ojos acuosos, y al ver el manto negro que Amalia llevaba doblado en su mochila, palideció. Ese no es un tejido, murmuró. Es una puerta a los no muertos. Una red tejida con rabia. ¿Puedo detenerla?, preguntó Amalia, al borde del llanto. No. Pero puedes reparar el velo. Solo si entiendes que el poder no está en el hilo, sino en la intención de quien lo hila. La anciana le entregó una pequeña aguja de plata con inscripciones talladas. Esta fue usada por Leonor. Teje con ella, y hazlo desde el perdón.
Si lo haces con miedo o rabia, la abrirás por completo. Amalia regresó a casa con el corazón dividido. Sentía que su alma era un campo de batalla, donde las voces del pasado tejían y destejían constantemente dentro de ella. Esa noche, preparó el telar con un nuevo lienzo. Se sentó frente a él, tomó la aguja de plata y al colocar el primer hilo, sintió una presión en el pecho, como si algo invisible intentara frenarla. El aire se volvió espeso. La lámpara de aceite parpadeó. Las otras tejedoras aparecieron lentamente, como si emergieran del humo. Estaban allí, Leonor, Catalina, Eusebia, Matilde y Juana. Sus rostros eran serenos, pero tristes. «Aún hay tiempo», dijo Leonor. «Pero debes tejer con el corazón». Amalia cerró los ojos. En su mente, vio los momentos más hermosos y más dolorosos de su vida. La muerte de su madre, la soledad en la infancia, la ternura de su abuela enseñándole a coser, las tardes de verano rodeadas de telas. Tejió recuerdos. Tejió amor. Tejió pérdidas. Y entonces, Inés apareció. Vestida de negro, con los pies descalzos y los ojos llenos de fuego, se acercó lentamente. No tenía forma de sombra esta vez. Era casi humana. Pero sus pies no dejaban huella. ¿Crees que con nostalgia vas a remendar siglos de abandono? Escupió. Nos traicionaron. Nos mataron como perros. Tú no entiendes nuestro dolor. Amalia se levantó, enfrentándola por primera vez. Sí, lo entiendo. Siento cada una de sus heridas en mis sueños. Pero no puedo seguir tejiendo muerte. Entonces no eres una de nosotras. No. No soy como tú, Inés. Pero tampoco soy como ellos. Soy el puente. La aguja que une dos mundos. Y no permitiré que tu odio siga desgarrando el velo. Inés gritó con fuerza, y todas las velas se apagaron. La oscuridad cubrió la sala. Se escucharon risas, gritos, susurros de miles de voces que se confundían. Pero el telar no se detuvo. Amalia seguía tejiendo, aún en la oscuridad. Sus dedos conocían el camino. Entonces, algo inesperado sucedió, el manto negro comenzó a rasgarse desde el centro, como si una luz invisible lo estuviera cortando. Las tejedoras brillaban como figuras celestiales. El manto, lentamente, fue deshilándose. Las voces cesaron. Inés cayó de rodillas. Por primera vez, lloró. Yo solo quería que nos recordaran. Y ahora lo harán, dijo Leonor, acercándose y tomándole la mano. Pero no con miedo, sino con respeto. Amalia se acercó y colocó el último hilo. Con este lazo, cierro la herida. El telar se detuvo. Una última brisa recorrió el desván. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo disolviéndose en la bruma. Antes de irse, Leonor susurró. Gracias por coser con el alma. Inés, ya sin rabia en el rostro, miró a Amalia con ternura. Su figura se apagó como una vela, y con ella, todas las sombras. Cuando el amanecer llegó, el desván estaba vacío. Solo el telar permanecía, silencioso, con un último trozo de tela colgado, un velo blanco bordado en dorado, con un símbolo en el centro que solo Amalia comprendía. Era el signo del equilibrio. Los días siguientes fueron silenciosos. Un silencio distinto al de antes, no pesado, ni oscuro, sino pleno, ligero, respirable. Por primera vez desde que llegó a San Elías, Amalia no escuchó susurros, ni vio sombras, ni sintió frío al subir al desván. El telar permanecía quieto, como dormido. Y ella, sentía una mezcla de paz y vacío que no sabía cómo traducir. El velo blanco bordado en dorado seguía colgado junto al telar. Cada vez que lo miraba, Amalia sentía un calor en el pecho. Lo tocó con los dedos un día, y una corriente suave le recorrió la espalda. No era un tejido común. Era memoria tejida. Perdón entrelazado. Historia sanada. Decidió guardarlo en una caja de madera de cedro, junto a los escritos de su bisabuela Leonor y la aguja de plata. Mientras lo hacía, comprendió algo profundo,
su historia ya no le pertenecía solo a ella. Le pertenecía a todas. Y sin embargo, algo dentro de ella no estaba completo. Una noche, al mirar por la ventana del desván, vio a lo lejos una niña sentada en la verja de la iglesia. Estaba sola, vestida con un camisón viejo y sucio. Amalia bajó corriendo con una manta y una linterna. ¿Estás bien?, le preguntó al acercarse. La niña la miró sin hablar. Sus ojos eran oscuros, grandes, demasiado sabios para alguien tan joven. Le entregó algo en la mano, un trozo de hilo negro. No todos los hilos se cortan con perdón, susurró, y desapareció. Amalia se quedó de pie, temblando. Aquello no era una alucinación. Era un llamado. Esa noche, volvió al desván. Sacó la caja, encendió las velas y colocó el último lienzo en el telar. No sabía qué iba a tejer. No tenía plan. Pero algo dentro de ella, quizás la voz más antigua que llevaba, le pedía que no cerrara el telar. Que tejiera una última vez. Comenzó con un hilo blanco. Luego, uno rojo. Luego, dorado. Y finalmente, tomó el negro. No para destruir, sino para darle un lugar. El negro también es parte del tejido, pensó. El dolor no se niega. Se transforma. Tejió durante horas. No soñó. No escuchó voces. Solo tejía. Al amanecer, el telar se detuvo por sí solo. Frente a ella había una prenda, una capa gris perla, suave como el aliento de un recién nacido, pesada como la historia del mundo. No tenía adornos, salvo un pequeño símbolo bordado en el cuello, una aguja atravesando un hilo en forma de infinito. Fue entonces cuando lo entendió. Ella no estaba allí solo para cerrar heridas. Estaba allí para preparar el camino. El telar no era una reliquia del pasado. Era una promesa del futuro. Las tejedoras no eran fantasmas. Eran guardianas del equilibrio. Y ella era la primera en generaciones que había logrado restaurarlo. Esa misma mañana, llevó la capa al cementerio del pueblo. Buscó la tumba de Leonor. No era más que una piedra rota, sin nombre. Amalia colocó la capa sobre ella, encendió una vela y dijo en voz baja: «Ya no están solas. Nunca más estarán olvidadas». El viento sopló con fuerza, y por un momento, sintió que alguien le tocaba el hombro. Al girar, no había nadie. Pero en el aire flotaba un aroma familiar, lavanda y lino seco. Al regresar a casa, notó algo extraño. En el bastidor, donde antes solo había madera, ahora estaba grabada una inscripción que jamás había visto. Era una frase en latín. Unus filum, mille memoriae. Un solo hilo, 1000 memorias. Los días pasaron, y otras personas comenzaron a acudir a su puerta. No solo por arreglos de ropa, sino por sueños. Por historias. Por hilos rotos. Mujeres que habían perdido hijos. Ancianos que sufrían en silencio. Niños que no podían dormir. Todos sentían que algo había cambiado. Y venían a ella. Amalia ya no tejía vestidos. Tejía sanaciones. Reconciliaciones. Memorias. Cada prenda que salía de su taller iba con una historia bordada en silencio. Nunca firmaba nada. No hacía publicidad. Pero quienes las recibían sabían que llevaban algo más que tela sobre la piel. Un día, una joven costurera de un pueblo vecino llegó, tímida, pidiendo trabajo. No sé por qué, pero sentí que debía venir aquí. Desde niña escucho voces cuando coso. Pensé que estaba loca. Amalia le sonrió. No estás loca. Estás escuchando el hilo del alma. ¿Quieres aprender a escucharlo mejor? La joven asintió con lágrimas en los ojos. Y así comenzó todo de nuevo. No con oscuridad, sino con luz y legado. El telar, desde entonces, solo se activa cuando es necesario. A veces en silencio. A veces en sueños. Pero siempre fiel. Siempre atento. Porque el velo entre los mundos nunca desaparece del todo.
Solo necesita una guardiana y un último hilo.